La licenciada Lyudmila Valdés Araya nos acompaña desde Cuba para cerrar la temática de la anticipación del duelo y la educación. Muy bienvenida, licenciada. Gracias, un gusto estar con ustedes hoy. Y bueno, veo que hay algunas caras que son conocidas de la vez anterior. Eso es señal que nos quedamos entusiasmados. Bien, nosotros habíamos estado hablando acerca del duelo y las consecuencias del duelo en la educación, o cómo deberíamos tratarlo en la educación, ¿no? Sobre todo los que somos maestros. Eh, em, Más profundizar los que estamos frente a ahora con niños que son menores, escolares y demás, en las maneras que debemos de enfrentarlo y cómo hacerles saber que es un proceso natural y que siempre vamos a tener personas cerca y otras no. Y así con las mascotas y así con un grupo de cuestiones. Pero hay otros temas que yo también quería abordar y que, bueno, en el intercambio con la coordinadora, con Mara, les hice saber también y le dije que me gustaría también, pues, de cierta manera hablar sobre ellos, aunque también estuve conversando de esos en la otra intervención. Y es referido a las manifestaciones y las consecuencias del duelo anticipado en el ámbito escolar, tanto a nivel cognitivo, emocional, conductual y social. ¿Me escuchan bien? ¿No se está yendo el audio? ¿Todo bien? Bien. Y entonces estábamos conversando, hacíamos referencia en muchas de las formas que estuvimos nosotros de intervenir, en que si este niño se siente angustiado, se siente triste, no está con disposición de ir a la escuela, por tanto, el estudio y las ganas de hacer, pues merman. Entonces es importante nosotros como educadores hacerle saber o crearle actividades desde la escuela que sean potenciadoras del desarrollo, que sean actividades que le permitan sentirse bien, por lo menos en el ámbito escolar, ya que eso seguro no lo va a estar experimentando desde la casa o desde el medio social en el que él se esté encontrando. Nosotros como educadores tenemos que ser capaces de ir siempre diagnosticando o visualizando cuál es el problema que el niño lleva al aula y tratar de investigar con nuestras herramientas, las que tengamos más cerca, para que él sea capaz entonces de expresarlo. Y una vez que ya eso nosotros lo logremos, pues entonces podemos trabajar en lo que es cognitivo. Y les hago referencia a esto porque cuando hablamos de lo que es cognición o los procesos que son cognitivos, van al pensamiento, a la memoria, a la imaginación. Que cuando tenemos un niño que pasa por un proceso de duelo anticipado o sabe que va a llevar a ese proceso, ¿sí? Pues entonces su motivación, sus intereses, que son de la esfera afectivo-motivacional, pues no le permiten que estos otros procesos sean revelados, ¿no? Lo que viene siendo el pensamiento, su imaginación. Y si lo utiliza, pero a favor de ese proceso que está viviendo. Digamos, si ustedes en la escuela lo mandan a hacer un dibujo en su tiempo libre, en el tiempo de receso, ustedes entonces reparten crayolas y demás, hacen equipos para que ellos hagan sus talleres de dibujos y eso, lo que te va a reflejar es lo que él está sintiendo, su malestar, su incomodidad. Y eso también se menciona en la clase anterior, digo, disculpen, en la clase no, en el taller anterior, donde les explicaba la importancia de la psicología de los colores, que siempre se discrepa mucho en algunos casos, algunos psicólogos no asumen esta escuela, pero sin embargo, ella sí nos da muchas respuestas y nos da incluso para nosotros poder obtener bastante información del niño. Cuando dibuja en la hoja los colores que utiliza, la intensidad con que hace las figuras, qué figuras tiene más cerca de él, cuál pone más lejos. Y entonces nos refleja en sí cómo se siente. Y ahí este papel de nosotros los educadores. Y de aquí que sea tan necesario que no sé si ocurre mucho,
en sus países, pero bueno, en el mío hay un tiempo dedicado en la formación de los profesores en las universidades, hay una actividad que se llama actividad metodológica. Y en esa actividad metodológica se le enseña a los profesores cómo tratar a un niño si se encuentra con determinada situación. ¿Y qué técnicas entonces ir investigando? Ustedes saben que las técnicas que se utilizan en la psicología, la base es subjetiva. Es totalmente subjetiva. Una sola no nos da la información. Necesitamos aplicar varias técnicas. Si nosotros a partir de un método, que es la observación, es más completo, vemos que algo no está bien, pues nosotros debemos entonces utilizar esas técnicas que son las que nos van a ayudar a obtener un poquito más de información. Quizás no toda la que nosotros necesitamos, pero sí la necesaria para poder trabajar. ¿Sí? Bien, otro tema que también quería hablar con ustedes o conversar es el tema de las estrategias y técnicas para facilitar una expresión al afrontamiento, a la aceptación, a la reconstrucción de la pérdida. Miren qué tema más importante, porque nosotros también como educadores jugamos un papel muy importante aquí. Cuando somos capaces de dar la suficiente afectividad, fíjense que no hablo de los procesos afectivos, sino de la suficiente seguridad para que el niño entonces converse con nosotros, nos explique qué es lo que lleva, sea capaz de aceptarlo, de afrontarlo y bueno, reconstruir una estrategia. Que eso es un poco más complejo, ¿no? Más difícil. Cuando miren, les voy a poner un ejemplo que recién lo vivencié. Cerca de mi casa hay una perra que pare como 6 perritos. Y todos los niños del barrio se llevaron uno porque los perros son mascotas afectivas. Igual que los gatos, igual que, bueno, la jicotea, que a usted le guste, siempre te va a brindar esa afectividad que quizás no tienes con un hermano porque no tienes hermano, o quizás no tienes en otros aspectos, ¿sí? Bueno, el perrito llegó a casa del vecino, pero era tan pequeñito que el vecino dijo que le podía pasar algo, que tenía que estar por lo menos 45 días con su mamá, cosa que es verdad. Cuando esté un poquitico más grande, pues lo traes para acá. Y el niño no entendió eso, porque todos sus amiguitos tenían su mascota. Y entonces el papá, mire las palabras que le dijo, vamos a dárselo a su mamá y cuando ya él esté grandecito, pues lo recogemos. Ya le puso en un proceso de ¿qué? Está en un proceso de ¿qué? De pérdida de la mascota que él quiere, que sabe que lo va a volver a tener, pero que en estos momentos no los tiene, no lo va a poder tener. Y todos sus amiguitos sí lo tuvieron. ¿Cómo llegó a la escuela? Bravo, agresivo, inconforme, molesto, sin ganas de dar ninguna clase. Miren lo que llegó a ser un animalito. ¿Cuánto estrago trajo el animalito en la personalidad del niño? Pues porque para él es muy importante la mascota que tiene. Es muy importante y la quiere y le iba a brindar amor y cuidado y demás y demás. Bueno, ¿cuál es el papel de nosotros ahí? De los profesores para trabajar este caso. Pero si lo vas a volver a obtener, lo vas a volver a tener ahora cuando crezca. Si no es ese, vas a tener otros. Si ese animalito es muy pequeño, utiliza otro que sea un poquito más grande, que no necesite tantos cuidados, porque un perrito lleva cuidados, lleva vacunas, lleva alimentación. Cuando es pequeño, es un bebé, 4 veces comida en el día. Entonces, busca uno que no lleve tanto empeño. Y esas herramientas los padres la pierden si no son capaces de darle la afectividad necesaria para que entienda los procesos a los que uno debe llegar. Bueno, ahí juega un papel fundamental, entonces, que la escuela, porque es donde él se va a refugiar, donde va a hablar con los amiguitos igualitos que él, que quizás tienen mascotas, y le pueden explicar un grupo de cosas, ¿sí? Y como eso puede pasar con cualquier proceso en el que él se enfrente a saber que algo va a ocurrir en un proceso, en un momento, y yo me voy preparando para esa noticia, me voy preparando para ese proceso, me voy preparando para lo que voy a vivir, ¿sí? Bien, entonces, la otra temática que queríamos conversar es la prevención y la sensibilización sobre la muerte
y el duelo mediante la incorporación de esta temática en el currículo. Sí, la formación del profesorado y la participación social de las personas, de la comunidad educativa en general. Miren, cuando en ciencias naturales, que no sé si ustedes lo hablarán igual o tendrán en cuenta la asignatura de ciencias naturales y biología y eso, en esas asignaturas se habla muy, ¿cómo decirles? No se profundiza tanto en el papel de la muerte o el papel del duelo. Sí se habla que los seres vivos pasan por diferentes etapas, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Sí? Bueno, eso sí se comenta, que son las etapas por las que el ser humano va atravesando. O el ser vivo, no el ser humano en específico. Si esto es incorporado al currículo, pues tiene mayor valía, porque nos fortalece a nosotros, los profesores o los maestros, para con nuestros estudiantes, porque se le explica al niño desde pequeño qué es la muerte, cómo se puede vivir, cómo tú te preparas para una noticia que a lo mejor no es la que te gusta, pero es la que tiene que ser en este momento. ¿Cuáles son las estrategias que como niño vas a luchar o vas a buscar para poder vivir en ese proceso? ¿Están? Entonces, esas cosas sería muy bueno que desde el currículo se tuvieran en cuenta y que existiera una prevención, una sensibilización hacia procesos de pérdida en los que a veces nosotros nos quedamos sin herramientas, ¿sí? ¿Ok? Nos sensibilizamos tanto. Lyudmila, vamos a esperar un ratito. Estaba con problemas eléctricos la licenciada, así que esperemos que pueda volver. Escuchamos. Lyudmila, se había cortado el audio. ¿Y dónde se quedaron? A ver si estaban atentos. Nos No, quedamos en el currículo. recién se ¿Lo cortó. escucharon? Ahí cuando estabas explicando lo de la currícula en las escuelas. Ahí se cortó recién. Bueno, capaz que vos seguiste, pero era ahí. Yo seguí, claro que seguí. A ver, les estaba explicando de la importancia que tiene eso que en el currículo aparezca alguna temática relacionada con la pérdida, donde se le explique a los niños que nosotros no somos semillas, que no nos pueden guardar en una unidad de cristal y ahí toda la vida no, que envejecemos, que enfermamos, que no estamos, que en un momento vamos a tener de todo y de pronto no vamos a tener de nada, porque eso es así. Hay una etapa en la vida del niño que está todo el mundo, está mamá, papá, abuela, abuelo, tío, todo el mundo. Pero hay después otra etapa que no hay nadie, porque entonces empiezan ya por degeneración, porque bueno, empiezan a tener las pérdidas, ya abuelo entonces ya tiene más años, no puede seguir, y entonces abuelita, que ella la vio muy fuerte, tejiendo y haciendo un grupo de acciones, ya no va a tener la misma fortaleza, ¿sí? Quizás voy a tener un tío que vivía conmigo y va a mirar a otro país, entonces ya no está conmigo, y esos son procesos de duelo anticipado, porque no estás, es la pérdida, la desaparición, ¿sí? Que yo sé que tú vas a estar pero lejos de mí, no vas a estar con la misma intensidad, o simplemente no vas a estar, ¿ya? Y esas cosas hay que prepararlas, hay que irlas preparando. Si eso se tiene en cuenta desde el currículo, es una herramienta que tienen los profesores para que no haya una depresión, para que no haya un desinterés, para que no haya una tristeza, para que se puedan solucionar problemas que son viables en la misma escuela, con los mismos amigos. Yo creo mucho en la red de amigos, en los amigos que me pueden ayudar, yo creo mucho en eso. En cuanto más su compañerito de aula o el de al lado o el de al frente, su mejor amiguita puede hacer por él. Yo creo mucho en el papel del grupo.
que el papel del grupo dentro de una escuela, en una enseñanza, puede tener dos aristas. Una que te ayude, que el líder te ayude a que todo funcione, o la otra es que el líder entonces te vire el proceso y no sea tan fácil. Pero bueno, hay primero que todo que ganarse a quién, al líder. Y ese líder pues entonces va a hacer muchísimo por nosotros. ¿Sí? Bueno, ahora sí estoy presta, ¿me escuchan todos? Preguntas. O conversación, algo. Por ahí ver si pueden identificar en el ámbito educativo, si tienen hijos, nietos, sobrinos, si ven que algo de esto se realiza, ¿no es cierto?, en las instituciones. Perdón, yo había escrito para ver si vos tenés algún trabajo para incluirlo en la formación de los docentes. Porque yo soy docente, me jubilé ya, pero... Y en realidad, en los chicos, más chicos sobre todo, se trabaja a demanda. O sea, cuando alguno sufre de los compañeritos, está pasando por un proceso de duelo que generalmente son muertes, porque la cuestión de divorcio, separación de padres, eso no, porque no se trabaja ahí, no sé, como se puede, un poquito, y después se olvida, se deja. ¿Sí? Yo lo viví como madre, con mis hijos, que vi que no lo trabajaron frente a situaciones importantes. Entonces quería saber si tenían algún proyecto armado como para hacer una sugerencia a los institutos de formación, que es donde no salen los docentes y son los que pueden después tener como posibilidades de incorporarlo concretamente, aunque la currícula escape formal un poco. A ver, en el caso de Argentina, no sé. En el caso de Cuba, se hacen trabajos fuertes, porque a ver, deben conocer que no soy de Argentina, pues soy de Cuba. Y aunque sí conozco la formación de ustedes en algunos sentidos, porque he investigado, incluso conozco un grupo de leyes que amparan sobre todo a los discapacitados, miren, porque he estado investigando en eso, en un programa que quiero elaborar. Pero no sé cómo funciona el currículo de ustedes desde la preparatoria, desde lo que viene siendo, como ustedes le llaman, primaria, los grados inferiores, de primero, segundo, tercero, cuarto y eso. Y los grados también mayores, no sé cómo es que funciona. Pero sí estoy de acuerdo contigo, porque así iniciamos nosotros. Precisamente cuando no se tenía en cuenta o no se trabajaba estos temas a partir de una asignatura en específico, que es cuando podemos hacer modificaciones, cuando dentro del programa hay determinadas asignaturas que forman parte de su currículo base o básico, no sé si ustedes le llaman así, y entonces hacer adaptaciones curriculares a ese programa y adaptaciones curriculares a esos objetivos, pero eso se hace con un fin y es a partir de lo vivido. Por eso es importante cada año de estudio que se haga una estructuración o reestructuración de los programas de estudio. Porque, ¿qué pasa? Que ahí los profesores van a poner su experiencia. En el caso suyo, usted habla de algo que es muy importante y es la pérdida total. No habla de divorcio, no habla de un paciente que esté al fallecer o que esté en periodo de, por ejemplo, de tratamiento, porque va a fallecer o porque no va a fallecer, pero esté en tratamiento, con peligro para su vida. Miren, esas cosas los niños lo viven. Si yo tengo a mamá ingresada en el hospital con una neumonía severa, grave, qué sé yo, cada vez que nosotros vamos al hospital nos dicen que está con peligro para su vida, que está siendo medicada, que está siendo tratada, pero con peligro para su vida. ¿Cómo llega el niño a la escuela? Si la figura más importante en su vida está enferma. Entonces, ¿tiene ganas de estudiar? ¿Tiene ganas de leer? ¿Tiene ganas de prepararse? No, porque en su cabeza está
El médico le habrá dado bien el medicamento, estará pendiente a que si comió, miró bien el suero. ¿Eso es lo que tiene en su cabeza? No tiene otra cosa. Entonces nosotros, si eso lo trabajamos, prepararlo, es mi idea, que eso forme parte de la formación del niño y se puede dar precisamente en las ciencias naturales, en la biología, cuando se habla del ser humano, de los seres vivos, por ahí puede entrar. Cuando se habla, miren, de la cultura medioambiental, porque ahí está el cuidado a los animales, cuidado a las personas, cuidado a nosotros mismos, que si no lo hacemos, pues perdemos todo. Por eso le digo, en el caso mío, sí, porque ya hay un estudio previo. Bueno, de aquí que mi tema cuál sea, cuál es mi tema del Congreso, el duelo anticipado. Algo que yo me voy a preparar porque va a pasar. ¿Ya? Yo me tengo que ir preparando porque sé que en algún momento lo voy a vivir. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo yo me voy a preparar para eso? Ya esas son estrategias que nos tiene que dar la persona más cercana a mí. ¿Cuál es el papel más, la persona más cercana a mí o la que juega el papel preponderante en esta preparación? Pues el educador, porque yo estoy 8 horas en la escuela. Paso la mayor parte del tiempo en la escuela que en la casa. ¿Sí? Entonces, miren, esto no lo incluí en las temáticas porque no podemos estar poniendo muchas cosas. Pero miren otra cosa que también es muy importante, el papel de las redes sociales o de los equipos electrónicos, donde estamos en el teléfono o estamos en un tablet y la información que estamos recibiendo es agresiva con respecto a lo que yo me tengo que enfrentar y a obtener fortalezas. Entonces, si yo estoy, como les dije, 8 horas de mi vida en un lugar, en una institución que se supone me debe formar o me debe brindar las herramientas para, ¿ya? Este educador tiene que estar preparado, qué mejor que en el currículo, con temáticas así mismo. Cuando se dé la temática de los seres vivos y su funcionamiento de la naturaleza, cuando se dé la temática de que tenga que ver con la formación del ser vivo, que sé cuándo, ahí mismo incluyo eso. Ya desde que tú naces, desde que tú te desarrollas, creces, te desarrollas y mueres, ahí mismo, pan, mueres. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si no, si sí. Porque esas son las herramientas que el niño va entonces a obtener. En el caso de Cuba, no es tanto la pérdida de un familiar, a no ser por muerte natural, como el divorcio entre los padres, el papá o la mamá desentendidos. Ya, como ya no eres mi pareja, ya no hay nada, no hay vínculo, y el vínculo es el niño. ¿Sí? Y entonces ese niño sufre. Pero en el caso mío, mi experiencia es un contrario a esto. Cuando levanto la mano, los niños, a ver, levanten la mano, estábamos en un levantamiento de cuántos eran casados, cuántos eran divorciados, cuántos padres en el aula, un aula de 20 niños. Y a mí se me ocurre preguntar, yo tenía 19 años y pregunté, a ver, ¿cuántos papás están juntos? Fue mi pregunta. ¿Cuántos levantaron la mano? 3 niños. Increíble. Todos los demás no levantaron la mano. Quiere decir que los padres eran divorciados. ¿Cuál era la tarea del maestro? ¿Cuál era mi tarea? Acercarme a cada uno de ellos, separados en un gabinete. A ver, fulano, y tu papá se ocupa de ti, y tu papá va a la casa, y tu papá, la mayoría sí, todo el mundo contento. Cuando ese niño llegó al aula y se lo contó al papá que sí estaba unido, sí, al niño que su papá estaba unido, ahí vino el problema. ¿Por qué? Porque resulta que los papás que estaban juntos se planificaban las vacaciones, iban al zoológico, iban los dos juntos, los que pues claro, están casados, al zoológico, iban a varios lugares, Copelia, qué sé yo, qué sé cuánto. Estaban felicísimos porque salían mucho, los papás juntos. Y resulta que los papás que estaban divorciados no planificaban vacaciones juntas, pero yo con mi mamá me iba para Argentina, para Colombia, para nada. Y con mi papá era el otro mes, y entonces me iba para zoológico, para aquí, para allá. Yo viajaba más que tú, que era lo que quería entonces, que estaba casado, que fueran divorciados, porque él quería ir a una pila de lugares también. ¿Se dan cuenta? Entonces,
¿Por qué es que no hubo problema? Porque el trabajo, cómo se dio, cómo se manejó, que no es una contradicción, creo que está triste, que no hay que estar mal, si se ocupan de mí y me llegan a varios lugares. Entonces, eso pues es como el papel de la familia, el papel no tanto de la familia, sino del ese educador en el aula. ¿Qué caída le da a los problemas? ¿Cuál es la salida que le da? ¿Sí? Miren, esto es un caso que es puntual, porque eso es lo que predomina en la sociedad cubana. No tanto padres juntos como padres separados. Los latinos generalmente son muy dominantes. Y las mujeres sobre todo. Y entonces, imagínense, un poco complejo. Pero es así como se vive. No se vive de otra manera. Y en mi aula, bueno, yo lo experimenté. Quizás ustedes en su aula o en su casa, en su entorno, tienen otra cosa, otras vivencias. Como usted me estaba mencionando, Claudia, ¿no? Es Claudia, sí. Claudia, ¿qué me estabas diciendo? Que porque era de pérdidas. Bueno, sí, eso pasa también porque hay una generación que se va, que el periodo de vida son 75 años o 80 años. Si fuéramos chinos, bueno, serían 100 años. Serían los tatarabuelos de los abuelos de los abuelos. Pero en la población de nosotros no es así. Y entonces ese niño hay que irlo preparando. Pero no solo eso, mira, tenemos el cambio de los maestros. Que la maestra que me dio preescolar no es la maestra que me dio primer grado. Y por supuesto el niño cuando llega primero no llega con la misma disposición, porque la maestra de preescolar es más amorosa, es más dadora, es más juguetona, porque es la actividad fundamental que predomina en el grado preescolar, que son 5 años, 4 años. ¿Sí? Sin embargo, cuando cambia la actividad, cuando hay un periodo superior de desarrollo de la personalidad y usted va para primer grado, cuando su actividad fundamental es el estudio, ya esta maestra es más dominante, más prepotente, más, porque tiene que estar ubicado en el estudio, no en el jueguito, ya eso quedó. Y entonces el niño se va preparando para un estadio superior. Y esas cosas también influyen en su formación, porque entonces endurece el carácter. Ya no es tan juguetón y más inmaduro, ya es un poco más serio. Porque la maestra se lo va enseñando. Y así les puedo poner millones de ejemplos que se pueden trabajar desde la escuela. Porque un duelo anticipado no es solamente que se me muere una persona, es que se me va una familia, es que pierdo una mascota, ¿ya? Es que tengo determinados procesos de separaciones o de lejanía de seres para mí queridos. Entonces, por eso es que es tan importante, pues, prepararlos sobre todo a los niños para que tengan herramientas, para que puedan luchar, para que puedan tener fuerzas para vivir. Porque entonces estamos hablando que después ese niño no tiene fortalezas y lo encontramos con un trastorno de personalidad más adelante. Porque no tuvo un tratamiento adecuado, ¿verdad? O lo podemos encontrar con un trastorno de conducta. ¿Por qué? Porque los procesos afectivos motivacionales pues fueron afectados, que son los que se ven afectados en estos momentos. Fíjense que estoy hablando desde la educación, no desde la psicología, porque la psicología tiene otros términos, se basan en otras cosas. Pero la psicología educativa, no la clínica, sino la educativa, tiene en sus fundamentos otras variantes de clasificación que a nosotros nos ayuda, claro, mientras que no hay una afectación cortical. Que ahí sí, la palabra lo tienen los psicólogos clínicos. Bueno, ¿alguna otra cosa que me quieran comentar? No te oigo, Mara. Estás silenciada. Perdón. Tenemos un mensajito en el chat de la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas que dice: una recomendación es mediante una charla con los padres, mediante un cuento y llamado a la reflexión. Funcionó en tiempos de COVID. Estoy de acuerdo. Trabajar con la familia es una de las potencialidades que los maestros tienen que tener de sus manos.
el trabajo con las escuelas de padres o educación familiar. Es como se habla ahora en la actualidad, más términos más recientes que hablan sobre esto, mencionan a las escuelas de educación familiar, donde los padres pues tienen un papel predominante en esta formación. Ahora, hay otro tema. ¿Cuántas veces el padre va a ir a la reunión? Ya esa es tarea de ustedes. O crear además un grupo, ya sea por WhatsApp, ya sea por Telegram, en el que el padre escriba sus preocupaciones. Si nosotros queremos hacer, nosotros tenemos que tratar de darle herramientas al padre. Si usted no tiene tiempo, no importa. En su grupo de WhatsApp usted va a escribir sus mayores preocupaciones. Y en algún momento del día, pues yo las responderé. ¿Sí? Cuando el mundo está como ahora, que se va complicando, que es más difícil, que carecemos de un grupo de cuestiones, pues se ven afectados también estos otros procesos que se acercan un poco más a lo que es la familia, el trabajo familiar y demás. Y por eso nosotros los padres, los maestros, tenemos que hacer un papel fundamental en eso. Cuando nosotros hacemos reuniones de padres, los que son maestros me dirán cuántos padres van. Bien, los que van son de los niños que no tienen dificultades. Generalmente, eso es generalmente, no quiero ser absoluta, pero generalmente, ¿quién va? La mamá del niño que no tiene ningún tema. Y yo lo que quiero es que vaya la mamá del niño que realmente tiene situaciones. Como la mamá no se acerca, pues nos acercamos nosotros y hacemos visitas a los hogares, que eso también funciona ahora en otros países, es muy complejo. ¿Ya? Entonces, ¿qué decirles? Teníamos a Vanessa que había levantado la mano. Hola, muy buenas tardes, Luzmila, y a todos. En realidad, nada, quiero sacarme la duda. En preescolar utilizamos con Teo, quien tiene trastorno generalizado del desarrollo y presenta desafíos en su conducta. La frase mamá regresa. Ahora, en primer grado Se oye utilizamos la frase los adultos siempre regresan. Hete aquí. La cuestión, Ajá. mi pregunta es esa, ¿cómo, más allá del proceso que se puede llevar adelante con Teo, cómo me anticipo a eso? Para no desregularizarlo. A ver, ¿puedes repetirme la pregunta? Porque te escuché entrecortada. No te escuché bien. ¿Cuál es el problema que tiene Teo? Teo sí se llama, ¿no? ¿Tú escuchaste, Mara? Sí. Ay, lo voy a escribir en el chat. Lo voy a escribir en el Sí, chat. por favor, porque se te oye entrecortado, Vanessa. Y me interesa saber. Lo escribo en el chat. Sí, por favor. Mientras alguien me quiere comentar algo. Nadie. Gisela. Dime, Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy interesante todo lo que estuvo comentando. Yo lo viví, pero no del ámbito escolar. O sea, yo le comento, tengo 3 criaturas y la que ha sufrido más el proceso de separación es la más grande con respecto a los abuelos. Por temas de salud se han ido a otra provincia acá en Argentina, Córdoba, y la ha sufrido bastante. Ahora hace poco viajó, los llevé a que los vean, viajamos, y es como que volvió más tranquila, más serena, pero sí, el proceso ese
de cortar el cordón umbilical, como quien diría, de separación, es bastante costoso y bastante difícil de remarlo si no se tienen las herramientas correspondientes. ¿Y ahí qué lleva? ¿Usted sabe ¿Cómo? lo que está viviendo la niña? ¿Cómo se llama lo que está viviendo la niña? No. Se llama el síndrome del apego. ¿Cuántos psicólogos hay aquí? Mara, levanta la mano. Sí, Es el síndrome del apego. le costó muchísimo porque prácticamente yo estaba embarazada y estaba acá en la casa de mis padres, pero cuando me mudé con mi pareja y nos juntamos, en ese momento venía todos los fines de semana, aprendió a caminar, a hablar, dejó los pañales y era los fines de semana, abuela, abuelo, tía, preescolar, pasó parte de la pandemia acá y cuando se mudaron fue como que empezó los reproches. Vos me abandonaste, te fuiste con mis primos y a mí me dejaste, y no, sí fue un proceso de ir explicándole de a poquito que por los problemas de salud de los abuelos y todas esas cosas, sí, pero si no se tienen las herramientas justas en ese momento, me quería volver loca y empecé a investigar, a leer y dije, hay que hacerlo así, de esa manera, pero si no, había momentos que le agarraban llantos, desesperación, tristeza. Claro, si se le fue la figura más cercana, se le fue la seguridad. Normal, eso es normal, normal. Pero bueno, eso lleva también explicaciones y mucha conversación, y vamos a ver este fin de semana, y vamos a ver el otro fin de semana, pero abuelita está enfermita y tienes que saber que en algún momento, abuelita, ya cuando tú vayas no va a estar, porque no somos semillas. Nosotros tenemos que morir, nacer, reproducirnos, verse, nacer, crecer, reproducirnos y fallecer. Y hay que se muere antes, hay que se quede después. Hay que se muere antes de reproducirse, cuéntame. Eso hay que explicárselo, decírselo. Que los seres vivos pasamos por todos esos procesos. Y es verdad que es doloroso, que es más fuerte, y es, pero me tienes a mí, pero me tienes a tus hermanos, pero tienes a tu papá, pero nos tienes a todos. Que no ocupamos ese espacio que es tan grande, que es un corazón inmenso lo que tú tienes dado para la compañerita. Pero seguro me vas a dar un poquitico para que yo entre. Y entre tu hermano, y entre tu papá, y entre. ¿Sí? Yo utilizo mucho la técnica de dibujo en estos casos. Yo dibujo un corazón grande, grande, y le digo al paciente, ¿en qué lugar está tu mamá? Está aquí, casi siempre en la mitad del corazón, siempre. Y tu abuelo aquí, y tu abuelita aquí, y cuando entonces las cosas no están funcionando, porque yo sé que uno de ellos no va a estar, yo le digo, mira, aquí en este espacio que está aquí, ya de aquí a 5 años, de 3 a 4 años, no va a estar una figura que para ti es importante. Pero tú te tienes que ir preparando porque en ese espacio que está ahí va a entrar, ¿quién va a entrar? Otra persona, que también le tienes que dar una oportunidad. ¿Sí? Porque no la conoces, no sabes quién es. Y cuando tú conozcas a la persona, vas a ver qué es mejor para ti, que es bueno conocer a otras personas también. Y siempre resaltar lo que cuánto hizo la persona por ti. Fue buena persona, fue amorosa, fue cariñosa, fue. Es feliz, porque tú eres feliz. ¿Sí? Porque a veces cuando uno está en un duelo anticipado, ve que la persona se va degenerando y a la vez sufrida, a la vez triste. Y tú sufres porque lo ves mal. ¿Entiendes? Pues entonces hay que explicarle que sí, que es verdad, que estás viendo, que está pasando esto y esto, pero esa persona fue buena, cariñosa, amorosa, esto y lo otro y lo otro. Y no se siente mal, se siente feliz, se siente contenta porque tú eres feliz, porque tú estás contenta. ¿Eh? Y el proceso de tristeza, miren, los duelos es bueno vivirlos. Esas personas que se trancan y no sueltan el duelo, no les gusta hablar sobre eso, se sienten mal cuando están hablando sobre esas cosas. Eso no es malo. Eso es bueno, hablarlo, llorarlo. Tienes ganas de llorar hoy, llora. Mañana tienes ganas de reír, pues ríe. Vivir
Sí, estoy contada. ¿Me escuchan? Lyudmila se cortó. Nos quedamos en la parte de que está bien llorarlo, extrañarlo. No sé si nos podés escuchar. Se paró. Vamos a guardar un ratito. Lyudmila. Bueno, una lástima, una ponencia muy linda, una temática muy buena para trabajar, para abordar, para ir tomando todos los consejitos que también van dejando en el chat. Todas las propuestas son muy, muy interesantes. ¿Alguien que quiera dejar algún comentario, alguna reflexión con respecto a la temática de Lyudmila, que tiene que ver con la educación, con los niños? ¿Por ahí alguna experiencia? En anticipar los duelos también. Bueno, están como esperando que venga la ceremonia de clausura este grupo.